este tema que es la fe inquebrantable. Hermanos, quiero hablar acerca de una historia que habla en la Biblia, ¿sí? Como lo decía en el mensaje anterior, es importante de que cuando nosotros leemos la Biblia, no leamos solo unos cuantos versículos que nos interesan para tenerlo de respaldo en caso de problemas o de que necesitemos ayuda, ¿no? Sino que podamos leer historias en las cuales nosotros podamos enterarnos de lo que el Señor hizo y de los milagros que pasaron a aquellas personas que confiaron en Dios. Hoy voy a hablar acerca de un personaje bíblico muy especial, que Dios hizo algo muy maravilloso con este varón, que era primeramente un perseguidor de los cristianos y luego se convirtió en un perseguido, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios cambió su corazón, así como Dios ha cambiado el suyo y ha cambiado el mío. Y así como el que Dios quiere cambiar en su corazón a aquellos amigos que también nos están viendo por las redes sociales, déjenme decirle que Dios quiere cambiar su vida. ¿Sí? Solamente depende de cada uno de nosotros. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 27 y capítulo 28, detalla una historia muy importante, donde que Pablo era un preso, estaba preso y encadenado por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque él predicaba de Jesús resucitado y a aquella gente judía no le gustaba que eso estés diciendo porque decían, no, Jesús está muerto, él no está vivo. Así es que, ¿cómo es posible que estés predicando? Y lo cogieron preso. Dice que se lo llevaban a Italia, se lo llevaban preso. ¿Por qué? Porque él estaba ahí, hermanos, cautivo, ¿no? Iba, no solo iba, y no iba solo, dice que fue con algunos presos más. Y había un capitán de un barco que se llamaba Julio, ¿sí? Y Julio dice que era, le cayó bien Pablo, se llevó bien con Pablo, siendo Pablo un preso, ¿sí? Julio dice que le agradó Pablo y dice que Julio pudo llevarle a Pablo y también Pablo pudo conocer, pasar por algunos lugares, ¿sí? En el barco pasó por algunos lugares visitando algunas amistades. Entonces, fue un tiempo muy bonito, pero durante este tiempo dice que el clima empezó a cambiar el clima, dice que se acercaba el invierno y ellos quisieron viajar para llegar brevemente a una isla, ¿sí? Avanzando, pero ya no pudieron. Dice que Julio llegó hasta un lugar y le dijo, bueno, ahí hay un barco, sí, que está aquí y en ese barco se van a ir. Hicieron que cambiaran los presos a ese barco y se subieron y se fueron. El capitán de ese barco era una persona que no le gustaba escuchar. Pablo le dijo, miren, si nosotros vamos a salir ahora, va a haber un peligro de que podamos naufragar, de que podamos caer en un náufrago, se pueda destruir el barco a causa de una tormenta, algo va a pasar. Pero el capitán no escuchó. Dice, no, vamos, tenemos que ir y punto. Entonces, se fueron, hermanos, y cerca de la isla de Creta, dice que, hermanos, perdieron una tempestad tremenda. Si 3 días, 3 noches, no sabían si era día, si era noche, porque la tempestad era tan fuerte que perdieron el control. Dice que no solo fueron 3 días, empezaron a botar cosas para que el barco se alivianara un poco, pero lamentablemente esto no pasaba. Dice que pasaron semanas así al naufragio, o sea, pasaron al abandono, estaban a la deriva, ¿sí? Y no podían llegar a un lugar o no podían llegar a tierra. Fue difícil la situación de Pablo y entonces ahí es cuando Pablo les dice a aquellos que estaban con él, le dice, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Saben por qué? Porque Dios está con nosotros. Él me ha mostrado de que yo tengo que presentarme delante del emperador, ¿sí? Y por eso es que Dios nos va a cuidar y nadie va a morir, nadie va a fallecer en este lugar. Mire, es importante saber de que Dios está con aquellos que le buscan.
buscaban. Pablo era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba a Dios. Y por la búsqueda que él tenía con Dios, Dios lo protegía a él. Y no solamente a él, sino a los 266 tripulantes que estaban en ese barco. Eran 266 personas que estaban subidas en el barco donde estaba Pablo a la deriva. Y dice que Pablo les dijo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y no nos va a pasar mal. Así yo le digo, amada iglesia, en esta noche, no tenga miedo porque Cristo Jesús está con usted. Puede venir coronavirus, puede venir cualquier enfermedad, cualquier peste, cualquier destrucción, pero no va a tocar su casa. ¿Por qué? Porque usted está con Cristo Jesús. El Señor guarda su vida, protege su vida, aunque vengan las tormentas, aunque esté a la deriva. Aunque diga, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer si no nos dejan ni salir? Nos dicen, quédate en confinamiento, quédate en casa, pero no tengo para comer. ¿Qué hago? Déjeme decirle algo, Dios va a cuidar su vida y va a guardar su vida. No va a pasar mal, no va a pasar peste ni destrucción, no va a morir. Dios está con usted y lo va a proteger. Solamente agárresele de la mano de Jesús, agárrese de la mano de Dios, porque Él lo está sosteniendo. Si vive hasta ahora, no es por su voluntad, ni por haberse cuidado, ni por haberse tomado la agüita de jengibre. Es porque en su voluntad el Señor está que no le permita, no le pase nada malo a usted. Gloria a Dios. Así que debe ser agradecido con Dios. Debe decirle, doy gracias al Señor porque Dios me tiene con vida hasta ahora. Es por su voluntad, no por la mía. A veces decimos por nuestras propias fuerzas, por nuestra voluntad, porque nos hemos cuidado. Déjeme decirle, no es así, porque en cualquier cosa que usted haya comprado ya puede haber entrado el virus, pero no ha venido el virus a su casa porque Dios ha limpiado su vida, ha limpiado su casa, ha limpiado las cosas que usted tiene. Mire lo que dice Pablo en el versículo 34 del capítulo 27. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Mire, Pablo aún en esos momentos dice, me he dado cuenta que hemos estado algunas semanas navegando a la deriva, pero ya es necesario de que coman. Es que es importante que coman. Así es que, mire, les anima. Hay personas que están bien de salud, están bien, pero están traumados. Hay un problema psicológico que los está matando dentro de casa. El confinamiento los está desesperando. Hay mucha gente que por desesperación ya quiere salir, no sabe qué hacer con su vida, no se halla, no se encuentra dentro de la casa. Dice, no, pero es que yo soy una persona que siempre ando viajando y ahora, ¿cómo es posible que estés aquí encerrado en mi casa? Pues déjeme decirle algo, así como el apóstol Pablo dijo, tranquilo. Es importante que comamos, aún a pesar de la situación, aún a pesar de la dificultad que estaba pasando. El apóstol Pablo dijo, mantengamos la calma, mantengamos la tranquilidad. Una de las cosas muy importantes para salir de un problema es mantener la calma, sí, mantener la calma, estar tranquilo, saber pensar con mente fría. Muchas las veces nos desesperamos y tomamos decisiones al apuro, y esas cosas nos llevan a traer malas consecuencias. Mire, dice que Pablo y cuando Pablo comió, él dice que cogió y dijo, bueno, vamos a comer, vamos a alimentarnos, vamos a coger fuerzas. Es por eso que ahora estamos alimentándonos espiritualmente, ¿verdad? Hay muchos que dicen, no, es que yo si no estoy en el templo, yo no me congrego. Esto de los cultos online para mí no es. Déjeme decirle algo, si Dios nos da la oportunidad de poder recibir una palabra, aparte de una pantalla, a través de una pantalla, pues recíbala. Dígala, Señor, te doy gracias por esta palabra. ¿Por qué? Porque así como su cuerpo físico necesita ser alimentado, también su alma necesita ser fortalecida. Así que no tengamos en poco cuando recibimos una palabra. No hagamos de menos. ¿Por qué? Porque si usted ahora se descuida, si usted ahora solo vive en la preocupación, si usted solo ahora vive en que ahora, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Cuándo abrirán? ¿Cuándo abrirán? Déjeme decirle algo, cuando abran, usted ya no va a querer ir ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya usted es un muerto viviente. ¿Por qué? Porque no se alimentó. Cuando ya se abre la oportunidad de ir a la iglesia, usted ya no quiere ir. ¿Por qué? Porque ya su vida espiritual está muerta.
Hay mucha gente que dice, no, ¿para qué voy a estar orando? Cuando ya abran la iglesia, ahí voy a orar. Ahí voy a buscar de Dios. Ahí voy a ponerme a cuentas con Dios. Déjeme decirle que no es así. En su casa debe tener tiempos de devocional. En su casa debe decir, bueno, vamos a tal hora o bueno, hay un tiempito, aproveche y pongan ahí a estudiar la palabra, canten a Dios, alaben a Dios en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. ¿Sabe qué va a pasar? Dios va a dar paz, va a dar fortaleza, va a dar bendición. Y eso es lo que hizo Pablo a través de esto. Dijo, mire, no estésemos desesperados. Es momento de comer, es momento de alimentarnos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar fuerzas. Pablo sabía que se venía un naufragio encima. Sabía que el barco se iba a partir. Dice que al siguiente día, hermanos, soltaron las anclas porque tenían anclas ahí puestas y dice que el agua estaba, el mar a una profundidad de 37 metros. Ellos podían medir por medio de algo que tenían y dice que luego se dieron cuenta que estaba a 27 metros y dice que ellos tuvieron miedo todos porque dijeron el barco va a chocar, se va a partir, vamos a morir. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia de aquellos presos, de aquellas personas que estaban ahí. Dice que el barco ancló en la arena y dice que como se ancló en la arena no se pudo mover y dice que las olas vinieron con tanta fuerza y pegaron al barco. Los soldados que estaban ahí desesperados porque iban presos. Dice que los soldados quisieron matar a todos los presos que estaban ahí. Pero el capitán del barco dice que tuvo misericordia y consideró a Pablo porque vio que Pablo era un hombre de Dios y también era un preso y dijo, no, no los maten. Y cuando no los mataron dijeron, bueno, a ver, el que sabe nadar, tírese al agua, ahora o nunca. Tírese al agua y empiece a nadar. Y el que no sabe nadar, pues coja una tabla, coja algo, pero trate de salir. Y dice que ese día, cuando hubo este naufragio, cuando el barco chocó, se despedazó, dice que todos pudieron salir con vida. Amén. Pero ahí no termina todo. Esta es la introducción de la historia que le quiero mencionar. Vamos al capítulo 28 y ahí nosotros vamos a ver Pablo en la isla de Malta. Amén. Pablo en la isla de Malta. Nosotros vemos en el capítulo 28 acerca de lo que Pablo pudo ver de parte de Dios. Pablo pudo ver algo muy especial de parte de Dios. Luego de que ellos salen de este naufragio y pueden llegar a la isla de Malta. Dice que llegaron a la isla de Malta, ¿sí? Y cuando llegaron allá, dice que tuvieron mucho frío por el agua, estaba fríísima. Y cuando estuvieron ahí, dice, estando ya a salvo, versículo 1, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, o sea, las personas nativas de ahí, dice, nos trataron con no poca humanidad. Dice que fueron amables porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Dice que les recibieron, sí, les dieron la bienvenida. Fueron amables estas personas de la isla de Malta con Pablo y todas aquellas personas que llegaron. Dice que entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, versículo 3, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. ¿A quién se le prendió en la mano? A Pablo. Dice que una serpiente le mordió a Pablo. Mire, hace poco pudimos escuchar algo que una hermana en Cristo de nuestra amada iglesia, un familiar de nuestra hermana, le pica una serpiente, le muerde una serpiente adentro en la comunidad donde ellos viven, que está muy lejos. Y por causa de que no hay avioneta, dice que tristemente la hermana falleció. Así que hermanos, qué duro, qué tristeza. También nos condolemos con nuestra hermana de que haya pasado esta situación. Entonces le pica la serpiente, le muerde la serpiente a Pablo en la mano y dice que Pablo siente algo que le muerde en la mano y sacude. Y dice que era una serpiente y cayó al fuego. Cuando pasa esto, todos aquellos nativos conocían la furia de la naturaleza y ellos dijeron en sus pensamientos, alguien malo ha de ser, que la justicia divina, dice que la justicia, una diosa que ellos tenían como justicia, dice, esa es la que está haciendo justicia, porque ha de ser un malo, por eso es que viene. ¿Cuántos de nosotros a veces juzgamos fácilmente a las personas?
Ay, es que está enfermo el hermano, por algo ha de ser, en pecado ha de estar, por eso es que está enfermo, por eso es que le está pasando eso, ¿verdad? Fácilmente hablamos y fácilmente abrimos la boca, ¿verdad? ¿A cuánto nos pasa eso? Yo sé que aquí no pasa, ninguno de los que están conectados no les pasa, ¿verdad? Solo a los que están viendo online nomás, a ellos les pasa, ¿verdad? Eso pasa ahí en el otro lado del mundo, ¿verdad? ¿Cuántos somos tan fáciles para soltar nuestra lengüita y hablar mal contra las personas? Hermanos, qué triste a veces ver esta situación. A veces somos fáciles y rápidos para juzgar. Pero hermanos, pocas veces un hermano de verdad, un hermano en Cristo, dobla su rodilla y pide al Señor que Dios le dé sanidad. Le llama a ese hermano que está enfermo o a esa hermana que está enferma y le dice, hermano, cuente conmigo, vamos a salir adelante. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿En qué hay que ayudarle? ¿Verdad? Pocas veces se ve eso. Pocas veces se ve en el corazón de las personas de esa situación. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo, cuando recibe esta mordedura de la serpiente, dice que él sacude su mano y todo el mundo queda viendo, anodadado, y dice, bueno, ¿qué es que va a pasar? Esperemos, ya mismo de morir, porque seguro ellos conocían la letalidad del veneno de esta serpiente que mordió a Pablo. Conocían porque no se habían salvado, no podían salvarse de estas mordeduras. Y dice que cuando la gente queda viendo qué sucedía, dice cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. El versículo 5 dice, pero él sacudiendo la víbora echó al fuego y ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Pero dice la palabra del Señor, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por circunstancias similares? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones similares a la que pasó Pablo? ¿Y cómo lo tomamos? ¿De qué forma lo tomamos? ¿Acaso Pablo cuando vio morder la serpiente, él se puso a llorar y puso a decir, ay, me voy a morir, me voy a morir? Dice que la fe de Pablo, dije, simplemente sacudió esa serpiente. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con Pablo y Pablo sabía quién era él, sabía quién estaba con él. ¿Sabe? Cuando nosotros sabemos quién está con nosotros, no habrá peste, no habrá destrucción, no habrá daño, no habrá cosa ninguna que nos va a poder matar. ¿Por qué? Porque la fe y la convicción que tenemos en Dios nos lleva a tener victoria, nos lleva a tener bendición. Hay muchos que están pensando en las situaciones que estamos viviendo actualmente y ahora qué va a pasar y ahora qué va a suceder. Déjenme decirle algo, Dios está con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Amén. Si Dios está a su favor, ¿quién va a poder destruirle? Nadie, hermano. Entonces no debemos tener miedo, no debemos tener desánimo. Mire lo que dice en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Mire las señales que Dios dio a aquellos que creen. Si usted es una persona que cree, si usted es una persona que tiene fe, si usted es una persona que busca de Dios, no tiene por qué tener miedo. Es importante prevenir. Una cosa es prevenir y otra cosa es ser miedoso. El prevenir es evitar la provocación de que yo me contagie. Si yo voy a salir, bueno, yo salgo protegido, utilizo todos los medios de bioseguridad, porque sé que ese espíritu de muerte está afuera. Pero una cosa es prevenir y otra cosa es decir, yo no puedo hacer nada, yo me voy a morir, voy a esto, me va a pegar, me va a contagiar. Hermano, cambiemos de esa mentalidad. Cambiemos de ese pensamiento de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque el que está con ustedes es Dios. Mire lo que dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En Marcos 16, 17. Dice, a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Hermano, ¿le pasó algo similar a lo que está en la promesa aquí que nuestro Señor Jesucristo dijo a Pablo? Sí, le mordió una serpiente, pero ¿qué pasó? ¿Le hizo daño a la serpiente? No, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba con Pablo? Era nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo que estuvo con Pablo, el que está con cada uno de nosotros. Solamente depende de nosotros cuánto creemos en Él. Si su fe es pequeña, si su fe es tan flaca, déjeme decirle algo, de todo le va a pasar. Toda situación va a pasar por su vida. Pero si su fe está puesta en Dios y dice, no, yo creo en Dios y yo sé que Dios me va a dar la victoria sobre todas estas tribulaciones, sobre todas estas dificultades que estamos pasando, Dios no va a desamparar mi vida. ¿Sabe qué va a pasar? Dios le va a bendecir y le va a respaldar. Porque así hizo con Pablo. Dios le respaldó a Pablo. Dios le ayudó, le protegió. Y dice que cuando aquella persona estaba esperando ver a qué horas cae muerto, dice que él no cayó muerto, sino que sabe que al contrario, ¿sabe qué hizo Pablo? Es impresionante. Pablo dice que estuvo en el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, se llamaba Publio, y este hombre principal de la isla dice que los hospedó solícitamente, con amabilidad, y se quedó ahí con Publio 3 días. ¿Y sabe qué? Dice que todo sucede con un propósito. Nada es por casualidad de la vida. A veces tenemos que pasar una prueba. Es por un propósito. No es por casualidades. Es porque Dios tiene un plan con nosotros. Y Dios tenía un plan con este varón que se llamaba Publio. ¿Sabe por qué? Porque Publio dice que tenía a su padre que estaba enfermo. Estaba enfermo su papá. Dice que estaba ya 3 días. Estaba, ¿sabe con qué? Con diarrea. Porque aquí dice que tenía disentería. Eso es diarrea. Dice que estaba con una infección intestinal el papá de Publio. Entonces dice que Publio le dijo a Pablo, mi papá está enfermo. Dice en el versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle después de haber orado, le impuso las manos, y ahí se da el cumplimiento de lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, la palabra del Señor se cumple, sí, con el apóstol Pablo. Él le mordió una serpiente, pero él tuvo tanta fe en el Señor que esa serpiente dice que no le hizo ningún daño, sino al contrario que hizo Pablo, fue y puso las manos sobre los enfermos, puso las manos sobre el papá de Publio y dice que fue sanado. Oró Pablo, oró por Publio y Dios hizo el milagro. Dios sanó a través de Pablo al padre de Publio. Eso es lo que hace Dios. Dios hace cosas maravillosas con aquellos que le buscan, con aquellos que le creen. ¿Y quién era Pablo en ese momento? Pablo era un simple prisionero, era un preso más, pero un preso especial. Y eso es lo que Dios nos está haciendo ver en esta noche. Aunque estésemos presos, aunque estésemos mal, aunque la gente nos tache como evangélicos, locos, panderetas, déjeme decirle algo, para el mundo el evangelio es perdición, hermanos, es cosas tremendas. Pero sabemos que para nosotros el evangelio es salvación y vida eterna. Amén. Y si nosotros creemos en que Dios hace milagros, en que Dios nos respalda, en que Dios nos ayuda, en que Dios obra. Mire, ahora en día Dios está tratando con la gente de diferentes maneras. Y una de estas maneras de tratar con la gente es a través del coronavirus. Lamentablemente la gente no ha querido entender. Dios ha levantado evangelistas, ha levantado gente que hable de la palabra, que anuncie la verdad del evangelio, pero la gente no ha querido entender ni escuchar de buena manera, sino que a través del dolor, a través de la situación. Y yo les he dicho a muchos de mis hermanos y aún a la gente que ha ido a la iglesia, mi hermano, mi amigo, no espere que le pase algo malo para ahí decir recién, ahora sí voy a buscar de Dios.
porque a veces cuando uno vive una doble vida, cuando vive una vida en un lugar y otra vida afuera, déjeme decirle algo, Dios te pasa factura. Dios pasó factura con este servidor. Dios me quitó lo que más quería y amaba. Cuando Dios me llamaba a sus caminos con lazos de amor y de misericordia, yo no quería entender, no quería saber de Dios. ¿Por qué? Porque estaba invadido en el pecado, estaba perdido en el mundo. Hay muchas veces que hice una oración de fe diciendo, sí, 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 yo sí acepto a Jesús, pero solamente era algo superficial de mis labios para afuera, pero en mi corazón no lo había recibido. Muchos dicen, no, pero es que no va a pasar nada, ¿sabe por qué? Porque Dios es amor. Él es amor, Él nos ama, Él nos perdona. Pero déjenme decirle algo, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si no quieres escucharle, si no quieres buscarle de una u otra manera, Dios va a traer tu vida a los caminos de Él. Y no esperes que sea de la manera más difícil. A mí tuvo que quitarme lo que más quería. Seres queridos que he amado tanto en mi corazón. Tuvo que quitármelos de mi lado para ir recién entender que Dios quería que buscara de Él. Y cuando uno viene a sus caminos, pues viene sin un brazo, viene sin una mano, viene sin un ser querido, con un dolor en su corazón, diciendo, ahora sí, Dios mío, venimos enfermos. Porque sabemos que el buscar a Dios es como un hospital. Muchos dicen, ve, ¿para qué voy a buscar de Dios? Yo no quiero ser hipócrita. Y hay muchos que decimos, el evangelista es hipócrita. A veces sí, hermano, es hipócrita. Pero ¿sabe qué es lo que Dios mira en un cristiano? Un corazón arrepentido. Porque la iglesia es como un hospital. A un hospital, ¿quién va? ¿Un sano o un enfermo? A un hospital va un enfermo, ¿verdad? Aquel que necesita ayuda. Entonces, cuando va al hospital, recibe el doctor, le da la receta y usted toma la medicina. Asimismo es la iglesia. ¿Cuál es el doctor en la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro doctor. Él nos da la salvación. Pero ¿cuál es la medicina? Es la palabra de Dios. Y si aquel enfermo, déjeme decirle algo, no toma su medicina, ¿usted cree que se va a recuperar? No. Si no toma la medicina, ¿usted cree que se va a sanar? No. No se va a sanar. ¿Por qué? Porque no cumplió lo que le mandó el doctor. Quizás se va a sanar a medias, pero le quedan ahí las secuelas. Así es la vida de un cristiano. Cuando busca de Dios, acepta a Jesús en su vida, tiene a Dios en su corazón, pero no le interesa leer la palabra, no le interesa orar, no busca de Dios. Déjeme decirle algo, usted está mal curado. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama tibieza espiritual, lo que hablé el día jueves. Y no queremos ser tibios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que al tibio Dios vomitará de su boca. Así que, amada iglesia, mi amigo, mi hermano, no seas tibio, no vivas la vida a medias. Si has decidido tomar este camino, ya has caminado bastante, pues. Deja de vivir una vida a medias, enfócate en el Señor, camina con Dios, persevera en su palabra. No esperes que el pastor te esté llamando y diciéndote, a ver hermanita, a ver hermanito, hay que leer tal cita hoy, tal versículo, tal capítulo. Hermano, ya tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Hay gente que ya tiene años en el evangelio, pero siguen comportándose como unos niñitos pequeños. Y mis hermanos preciosos, eso ya no es para nosotros. Ya la leche espiritual ya no es para nosotros. Para nosotros debe ser alimento sólido, alimento firme. Debemos caminar, amada iglesia. Debemos seguir hacia adelante. El apóstol Pablo no se quedó llorando
porque le mordió una serpiente. Al contrario, él sacudió su mano. Y así mismo tú, amado hermano, amada hermana, sacúdete de los problemas, sacúdete de las dificultades. Si algo está atravesando en tu vida, di: Señor, en el nombre de Jesús, yo me sacudo de esta situación porque yo voy a salir adelante. Yo soy un guerrero de Cristo, yo soy un hijo de Dios. Alábale porque Él vive. Debemos dejar el miedo. Debemos dejar el temor. Abre tu boca. Si tienes la facilidad de conectarte, pues también comparte la palabra. Hay muchos que solo la reciben, pero les da vergüenza compartir la palabra. Y qué triste realidad se ve ahora en día. Hay muchos que ponen tantas limitantes y dicen: no, es que yo no puedo, a mí me da miedo hablar de Jesús. Déjame decirte, mi hermano, la palabra del Señor nos muestra que nosotros tenemos que ser atalayas. Y ser atalaya significa alguien que tiene que anunciar la palabra. Si tú sabes que esa persona o ese hermano o esa hermana o ese vecino o vecina está en una situación no direccionada delante de Dios, con amor y misericordia, tienes que decirle que no está bien su vida. No está bien su vida. En Ezequiel capítulo 33 nosotros encontramos acerca del deber de la atalaya. ¿Cuál es el deber de la atalaya? ¿Cuál es el deber de la atalaya? ¿Qué tiene que hacer el atalaya? El atalaya, hermanos, tiene que hablar, tiene que anunciar. El atalaya es aquel que está ahí como un centinela. Está ahí pendiente, viendo a la vigía. Mire lo que dice en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 6 dice: pero si el atalaya quiere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. O sea, ¿qué está mencionando? Que un atalaya es aquel que está viendo. Si sabe que viene pecado, si sabe que viene destrucción, ¿qué es lo que hace? Avisa. Usted y yo sabemos que Cristo viene pronto, sabemos que viene una nueva orden mundial, sabemos que viene una persecución cristiana, sabemos que va a haber un arrebatamiento, sabemos que va a haber un juicio eterno, sabemos que aquel que muere en pecado no va a entrar en el reino de los cielos. Ahí está fácil, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Usted puede coger ahí y empezar: los deseos de la carne. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Aquellos que hacen esto o practican esto no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es que le engañan fácilmente a la gente diciendo: a ver, usted murió borrachito, pobrecito, le vamos a echar un poquito de agua y se va para el cielo? Déjenme decirles, una mentira diabólica, humana, terrenal que han establecido. ¿Para qué? Para confundir a la gente. Pero Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante te dice que no. Eso que has hecho, deseos de la carne, eso no está bien. Vivir una vida desordenada solamente en unión libre, eso es pecado. Teniendo tu esposa, estando casado y estás con otra mujer, oye, reflexiona, eso es pecado. Entonces, hermano, la palabra de Dios es clara para entender fácilmente y para decir las cosas a tiempo. Pero a veces nosotros no sabemos qué decir, o a veces la conciencia nos juzga porque aún ni siquiera nosotros estamos bien. Ay, 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 se acabó el mensaje. Gracias a Dios que estoy detrás de una pantalla. Hermanos, es verdad. A veces no tenemos el valor para poder decir las cosas. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera nosotros estamos bien. Y eso nos detiene a decir las cosas que no están bien. Es por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, ordena tu vida. Ordena tu vida. No esperes que venga un profeta, así como fue el rey Ezequías, y le diga: oye, el Señor me manda a decir que ordenes tu casa porque de seguro hoy morirás.
para recién ahí decir, Señor, bueno, ahora sí voy a ordenar mi casa. No esperes eso. No esperes estar entubado en un hospital para decir, Dios mío, si tú me das la oportunidad de volver a vivir, Señor, ahora sí voy a predicar. No esperemos eso, amada iglesia. No esperemos de que nos vengan a dar haciendo nuestro trabajo, lo que nos compete hacer. El pastor está para guiar, para animar, para fortalecer, para enseñar a la iglesia, para enseñar a las ovejas. Pero quienes tienen que multiplicarse son las ovejas. ¿Quién tiene que predicar? Las ovejas. ¿Quién tiene que avanzar? Las ovejas. Porque para eso Dios nos ha levantado. Para eso Dios nos ha levantado. Para eso Dios nos ha traído. Para eso Dios nos ha puesto. Para ser atalayas. Y mire qué dice en Ezequiel. Yo ya voy a culminar con esto. A ti pues, hijo de hombre, versículo 7, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca. Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, dice, el impío morirá. El impío morirá. ¿Y sabe qué va a pasar? Dice, el impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré ¿de quién? De tu mano. Hermano querido. Así que nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque conocemos de la palabra de Dios. Y si nosotros no hablamos, si nosotros no hacemos, si nosotros no decimos, ¿sabe de quién va a demandar esa sangre? De esas personas que usted no le predicó, pudiendo hacer lo bueno y no lo hizo. De usted. ¿Y usted por qué? Porque usted no predicó. Por eso nosotros nos gozamos tanto, porque cuando nosotros compartimos estas transmisiones, siempre estamos compartiendo en todos los grupos que se aparecen, especialmente aquí los grupos del Puyo, para que pueda llegar la palabra al que más se pueda alcanzar. Y a veces vemos 1000, vemos 900, 600 reproducciones. Y nos gozamos, ¿por qué? Porque decimos, gracias Señor, porque sé que esas 1900 o las 1500 reproducciones que se han dado, alguien pudo recibir esa palabra. Y yo sé que si no viene a la iglesia donde estamos nosotros, pues va a ir a una iglesia, va a buscar de Dios, va a abrir su corazón. Ese corazón va a estar preparándose. Hay mucha gente que nos ven y ni siquiera nosotros sabemos. Y en realidad esa gente, mire, hoy nomás, un amigo lindo que tengo, él no va a la iglesia, no ha ido a la iglesia, pero me llama y me dice, vea, mi abuelita está cumpliendo años, y ¿sabe qué? Me gustaría de que usted pudiera orar por ella. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y le llamamos junto con mi familia, porque aquí tengo la animación incorporada. Ellos son buenísimos para animar las fiestas. Entonces, ahí con mi familia le cantaron el cumpleaños y todo, contentísimos. Y pudimos orar por esta familia. Y estaba toda la familia ahí reunida. ¡Qué hermoso! Y pudieron recibir una palabra. Entonces, hermanos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque podemos llegar. Podemos utilizar los medios, podemos utilizar diferentes formas. ¿Para qué? Para orar, para bendecir. Hay mucha gente que está dispuesta a abrir su corazón. Solamente depende de nosotros. Y la palabra del Señor termina diciendo en Ezequiel que si nosotros le decimos a esas personas, pero esas personas, aún a pesar de que nosotros les hayamos dicho, no han querido escuchar, ¿sabe qué? Usted siéntase libre, siéntase en paz, siéntase tranquilo. ¿Por qué? Porque usted le anunció, porque usted le dijo el mensaje de la salvación. Dios nos ha llamado para hablar un mensaje de fe, de esperanza y de amor. Así es que, mi hermano, si usted le dijo ese mensaje de fe, de esperanza y de amor, y si a pesar de eso esas personas no quieren entender, ya no demandará a Dios esa sangre de sus manos. ¿Por qué? Porque usted ya hizo su parte. Recuerde, lo que nosotros hacemos es una parte. ¿Y sabe cuál hace la otra parte? Se llama Espíritu Santo. Porque Él es el que convence. Él es el que redarguye. Él es el que trae a conciencia y pone el arrepentimiento en el corazón de esa gente.
Así que nosotros no debemos callar, no debemos parar, amada iglesia, no debemos dejar de seguir predicando, aunque se enojen, pero usted tiene que seguirle diciendo la verdad, tiene que seguir anunciando. Tenemos que seguirles diciendo, con amor y misericordia, sí, hermano, pero tenemos que seguir diciendo. Amada iglesia, vamos a orar dando gracias a Dios por este tiempo. Demos gracias a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Cómo termina Pablo este pasaje muy hermoso? Dice que cuando vieron el milagro en el papá de este varón principal de la isla, dice que el resto vio que hubo milagro, dice que traían a todos los enfermos y venían, y Pablo dice que oraba por ellos y todos fueron sanados. Dios ha puesto un ministerio especial en su vida, mi hermano. Hay muchos que oran por el don de sanidad, pero ¿sabe qué? No oran por nadie para que se sane. Entonces, ¿cómo sabes, mi amado hermano, mi amada hermana, que tienes el don de sanidad si no has orado por los enfermos? Hay muchos que oran para que el Señor los use, para que Dios les dé un ministerio, para poder predicar, el de enseñanza o el de pastorado, pero no predican a nadie, no se quieren preparar. Cuando se llama un discipulado, ni aparecen, pero quieren ser pastores, quieren ser maestros. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Si usted quiere, si anhela ministerio, buena cosa desea, dice la palabra. ¿Pero qué? Tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que estar ahí, hermanos, al pie del cañón, junto con sus líderes, junto con sus pastores, porque sé que aquí hay pastores conectados, diciendo, yo quiero más. Tiene que ser un Eliseo, que aunque Elías le dijo, vete a tu casa, pero Eliseo dijo, no, yo no me voy a ir, porque ya no tengo a dónde ir, yo voy a seguir contigo. Y Elías le dijo, pues entonces, ¿qué quieres de mí? Le dijo, yo quiero la doble porción de lo que tú tienes. Y qué hermoso ver cuando hay gente así en la iglesia, que buscan la doble porción. Yo cuando estaban mis pastores ahí, decía a mi pastor, yo quiero la doble porción de lo que usted tiene. Yo quiero la doble porción, la doble porción. Y mire, Dios ha sido bueno. Amén. Así que mis hermanos preciosos, busquen, peleen por esa bendición. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús.